comprender aspectos de la resurrección sea difícil. Todo cuanto tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo es difícil. Primero porque es Dios, manifestado en carne, y nadie más que Él. Segundo porque es glorioso, como nadie. Tercero porque es una obra de alcance de infinito valor. Solo Él la puede realizar. De manera que hay cosas complejas en el estudio de la resurrección de Cristo. Pero debemos llegar a una conclusión rápida en cuanto a historia para entrar en un aspecto que quisiera compartir con vosotros, y fue el ministerio del resucitado, el ministerio terrenal del resucitado. Las evidencias de la resurrección son tantas y tan grandes que debemos llegar a poder exclamar sin ningún tipo de duda, como los apóstoles decían: el Señor ha resucitado. Este Señor admirable que resucita, no solamente resucita, sino que también asciende a la diestra de Dios. La culminación de la obra de Cristo, que comienza en descenso, continúa en humillación, se levanta en victoria, asciende a los cielos y se produce lo que se llama la ascensión a la diestra de Dios. Es decir, Cristo es entronizado y ocupa el lugar que le corresponde eternamente. ¿Por qué? Porque es Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Desde esa posición de victoria, de gloria y de resurrección, Dios hace dos cosas, el Padre hace dos cosas en relación con Jesucristo el Señor. En primer lugar, lo da como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Cristo, además de roca de sustento, es también Señor de la Iglesia. Este concepto bíblico de cabeza no tiene nada que ver con el concepto bíblico de cabeza en relación con el varón y la mujer, o con el marido y la esposa. Esencialmente la cabeza, que es Cristo en relación con la Iglesia, es fuente y comunicación de vida. De ahí que dice Pablo también que algunos, desasiéndose, desligándose, separándose, no agarrándose de la cabeza, no crecen. Porque el crecimiento de la Iglesia consiste en vivir en comunión, en unión con la cabeza, que comunica vida y que da vida. Pero en segundo lugar, Jesucristo como resucitado es manifestado, exhibido cósmicamente ante ángeles, hombres y la creación entera de Dios como el verdadero Hijo de Dios. En Hechos capítulo 13 dice el apóstol Pablo que ese tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, tiene que ver con la manifestación del resucitado. En este sentido, las gentes se han preguntado, ¿es este el Mesías? Y la respuesta de la cruz, para muchos, ¿qué fue? En relación con el Mesías. La gente dudaba, la gente pensó que era un gran profeta, pero tal vez algunos poquitos decían es el Mesías, y de pronto la cruz. Y la cruz dio una respuesta positiva o negativa al pensamiento de los hombres. Negativa, no es el Mesías, murió. Este era el pensamiento de los de Maús, Cuando los discípulos de Maús van caminos de Maús, ¿qué dicen? Pero nosotros pensábamos que había de restaurar el reino de Israel y hace ya 3 días que ha muerto. Luego la cruz es un signo impactante frente a la posibilidad de un reino mesiánico, ¿no es esto? Murió el rey, se acabó. Pero Dios levanta a ese hijo de entre los muertos, lo entroniza y dice, este es mi hijo amado, y abre la enorme expectativa de una realidad para el reino de Dios, reino milenial y reino eterno, en el sentido del cumplimiento del Salmo 2. Pídeme y te daré por posesión tuya, ¿qué? Las naciones, como herencia los reinos de la tierra. De manera que la resurrección de Cristo tiene un final de salvación y un origen de victoria. El hombre Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne. Buena pregunta. El trono de Dios es ocupado eternamente, estamos hablando de simbolismo, estamos hablando en lenguaje antropomórfico. El trono de Dios es ocupado eternamente ¿por quién? Por Dios, ¿es así? Cristo es Dios. Antes de venir a la tierra era una persona divina, luego siempre estuvo en el trono.
De pronto, sin dejar de estar en el seno de Padre, dice Juan, viene al mundo de los hombres como hombre, y su naturaleza humana camina por entre los caminos de Palestina y muere en una cruz. Y la gente decía, no es el Hijo de Dios. Ahora, he resucitado. Y ese trono que ocupa eternamente Dios en tres personas, es ocupado también por la segunda persona divina, que tiene desde la concepción dos naturalezas en lugar de una. Por tanto, ese Jesús de Nazaret resucitado se asienta en el lugar que le corresponde, a la diestra del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Es Dios? Muy bien. Aquí tenemos ya la culminación. Y ante el asombro, incluso de ángeles que reciben aparentemente una contradicción. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Y Dios qué dice a los ángeles? Adoradle. Y ahora ven que realmente es adorable, no porque es un hombre, sino porque es Dios manifestado en carne. ¿Está? Bien. Ahora, esta manifestación eterna como Dios, perpetua como hombre, tiene que ver con la glorificación del Hijo de Dios. Y Pablo dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 estas palabras: por lo cual también recibió el nombre. Nuestra versión dice el texto griego dice simplemente nombre. Recibió mejor el único nombre de esa forma, de esa condición, de esa característica, bajo cuyo nombre es siempre vinculado con persona y con autoridad de la persona, es decir, con expresión de la potencialidad de la persona. Ese nombre, bajo ese nombre, en la autoridad de ese nombre, por ser omnipotente, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, todo ser inteligente confesará que Jesús es el Señor. Es muy interesante notar que especialmente en la teología de Juan cuando habla de deidad casi siempre utiliza también el nombre Jesús, para que nadie tenga duda alguna de que Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. ¿Está? Bien. Bueno, el Señor resucitó, se apareció a los discípulos, compartió con ellos, convivió con ellos, estuvo en Galilea, estuvo en Jerusalén. Bueno, ahí está el Señor. ¿Qué hizo el Señor durante el tiempo desde la resurrección hasta la ascensión? ¿Qué hizo? Se apareció. ¿Verdad? Es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Habló con los discípulos. Correcto. El Maestro les enseñó. La misión de Jesús es como Maestro enseñar, ¿no es esto? ¿Permanentemente enseñó? Sí. Hechos 1:3, por favor. De manera que el Señor durante su ministerio en la tierra, ¿qué predicó? ¿El reino? ¿Arrepentíos porque el reino de los cielos? ¿Sí? Estos discípulos tenían un concepto del reino muy curioso. Reino mesiánico terrenal, en donde Israel sería el núcleo principal y la razón de ser del reino. Después de la resurrección, Cristo dialoga con ellos durante un tiempo y dice que en ese tiempo no es que estuvo 40 días seguidos hablándoles, es que durante ese tiempo les habló también de qué cosa, del reino, entre otras cosas, porque Cristo los mandó ir a evangelizar a las naciones. ¿Y qué mensaje tenemos que predicar? El mensaje del reino. Ahora, este Jesús que va a subir a los cielos y que dialogó con los discípulos durante ese tiempo y les habló del reino, resuelve una gran incógnita acerca del reino. Primero, la cruz no es el final de una propuesta de reino, sino la realidad que abre el poder para instaurar el reino. ¿Está claro? De manera que el resucitado Señor, entronizado, es el Rey de Reyes, ¿y qué? Y el Señor de Señores. Y mucho antes de que Él venga a la tierra, en el Apocalipsis, en la visión del Apocalipsis, los cielos estallan en un canto de alabanza, y antes de que Él venga a la tierra, el cielo dice, demos gloria porque nuestro Dios, ¿qué? Reina. Él es el Rey. Simplemente hay un lapso de tiempo en el cual el Rey está recibiendo adoración de los súbditos del reino en materia espiritual representados en la Iglesia, y está esperando que llegue el momento en que el Padre ponga a sus enemigos por estrado
de sus pies. Este tiempo se va a producir. Comenzará en un momento determinado con un programa limitado a 7 años en el cual Dios estará juzgando al mundo y advirtiendo a las naciones que viene el Rey. El Salmo 2 dice que le besemos para que no se enoje y nos destruya con su ira. Dios permite por esas experiencias de la tribulación que el mundo reconozca que Dios está actuando. ¿Y el mundo qué hace? ¿Le adora? No. Es más, el programa diabólico para el mundo es impedir, ¿qué cosa? El reino. Tendríamos que entrar en escatología. Yo sé que entrar en escatología es un problema serio, pero quiero hacerlo después de mencionaros rápidamente algunos aspectos de las enseñanzas sobre el reino. Cuando tú estudias reino, esa palabra ha traído polémica continua en la historia de la teología bíblica. Depende de la escuela teológica. De modo que si tú eres un teólogo del pacto, que solamente consideras que hay 2 pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia, el reino es una formulación del pacto o una expresión del pacto de gracia. Luego, todo lo que tiene que ver con promesas de reino terrenal en relación con Israel, no hay razón de mantenerlas. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha sustituido a Israel y las promesas de los pactos se trasladan a la experiencia espiritual de la Iglesia. No hay milenio, porque el milenio es el tiempo, es supuestamente figurado en el que Dios reina aquí en la tierra, y ese reino se va a conseguir cuando el Evangelio alcance a todas las naciones. Bueno, parte esencialmente de un pensamiento de un hombre de la Iglesia antigua que se llamaba Agustín de Hipona. Y ese hombre, que durante mucho tiempo afirmó solemnemente que la Biblia tiene que interpretarse en forma literal, escribió un libro que se titula Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y en esa mantiene expresa el alegorismo del reino venidero en la persona de los creyentes cuando el Evangelio alcance el mundo. Bien, otros han visto la Biblia mediante una hermenéutica llamada dispensacional. La hermenéutica dispensacional es una hermenéutica que pretende por lo menos honrar la Escritura y aceptar lo que Dios ha establecido, sin rechazar para nada otras manifestaciones de Dios. La hermenéutica dispensacional admite que habrá una manifestación específica del reino de Dios en la tierra en el futuro, en un tiempo de 1000 años, que se llama precisamente por eso el milenio. El dispensacionalismo o la hermenéutica dispensacional no apareció en el Dallas Theological Seminary. Las asambleas de hermanos en su origen tienen mucho que ver con la hermenéutica dispensacional. Y hay hombres como Eric Sauer que han formulado los principios básicos de la hermenéutica dispensacional. Ahora, ¿de dónde viene esto? Tampoco de Eric Sauer. Él y otros la recuperaron. Hay un jesuita español, fijaros bien, qué cosa curiosa, un jesuita español que se llama Lacunza. Este hombre jesuita español, un día se le ocurrió estudiar el Cantar de los Cantares. Y él, a la lectura de ese libro, en interpretación alegórica, dijo, esto tiene que ver con, simbólicamente, con Israel y ¿quién? Y Jehová. Como quiera que en el Antiguo Testamento el esposo, como le llama a su pueblo, es Jehová, luego este libro hay que interpretarlo así. No tanto, decía él, en relación con Cristo y la Iglesia, que no está aquí, que está en el Nuevo Testamento. Bueno, el hombre ya empezó a pensar algo muy serio, que la Iglesia, como tal Iglesia, no estaba en el Antiguo Testamento. Este hombre jesuita escribió un libro que se titula La venida del Mesías con poder y gloria, en donde prepara un terreno absolutamente dispensacional. Y esto sabéis que le costó a Lacunza la suspensión ad divinis, no podía enseñar Biblia.
Este hombre escribió ese libro, y ese libro, si alguien tiene interés, hay solamente 12 ediciones del libro en el mundo, porque hubo mucho interés por parte de la orden a la que él pertenecía de que se confiscasen todas las ediciones que se hicieron y se quemasen esas ediciones. En la Biblioteca Nacional de España hay 12 ediciones diferentes de ese libro. Si alguien tiene interés, tiene que comprarlo, comprar las fotocopias, le dan las fotocopias del libro. Es caro, porque ahí cobran mucho por esto, pero tienes ese libro. Ese libro cayó en manos de un hombre inglés que se llama Peter, y ese hombre escribió un libro que se titula simplemente así, El Reino. Y ese libro, El Reino, fue la base de los estudios básicos, valga la redundancia, del sistema de hermenéutica dispensacional. Ahora, la hermenéutica dispensacional generó por lo menos 2 ramas. Una de ellas que se llama el dispensacionalismo. Yo vuelvo a decir que todos los ismos hay que tomarlos con mucho cuidado. Dispensacional es bueno, dispensacionalismo, veamos qué dice el dispensacionalismo. Ese dispensacionalismo se divide abiertamente en 2 partes. El dispensacionalismo extremo y el dispensacionalismo moderado. Fijaros que hay otro ismo que habla de otra cosa, no de escatología, que se llama Calvi extremo y calvinismo moderado. Calvinismo extremo, ¿cuántos puntos tiene? 5. ¿Y cuál es la pregunta que define al calvinismo extremo? El calvinismo extremo se distingue del calvinismo moderado solo en la respuesta que se dé a una pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? El calvinismo extremo te dirá, murió solo por los elegidos. El calvinismo moderado te dirá, murió por todos. Bueno, no estamos en soteriología, estamos hablando de escatología. El dispensacionalismo o el sistema dispensacional se caracteriza esencialmente en una distinción que se hace entre Israel y la Iglesia. Israel es una cosa, la Iglesia es otra. En el tiempo presente de la dispensación de la gracia no hay distinciones en naciones, ni lenguas, ni razas, ni cuestión social, porque todos los que se convierten a Cristo son unidos hacia la formación, para la formación de un cuerpo, sean judíos o no lo sean, todos pertenecen ¿a qué? A la Iglesia de Cristo. Ahora, no hay duda alguna que cuando tú estudias Biblia descubres que hay pactos en el Antiguo Testamento, compromisos que Dios hace y que como pactos de Dios son pactos incondicionales, que tienen que ver con promesas que Dios hace a personas y a pueblos. Concretamente promesas que Dios ha hecho a Abraham. ¿En relación con quién? Con su pueblo, que no han tenido cumplimiento. Bueno, hasta ahí todos de acuerdo. Ahora, el dispensacionalismo extremo hace otra distinción muy seria y dice que el reino de Dios y el reino de los cielos son cosas distintas. Que una cosa es el reino de Dios y otra cosa el reino de los cielos. En la línea del dispensacionalismo extremo menciono un hombre de Dios muy importante teólogo, muy grande maestro, que hay que agradecer a Dios la aportación que ha hecho a la teología, que se llama Scofield. Él dice abiertamente que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos otra. Y que el reino de los cielos será solo y exclusivamente la manifestación del reino de Dios en el milenio. Por tanto, el reino de los cielos no ha venido ni se ha manifestado, simplemente se ha ofrecido, pero no se ha consumado. Por tanto, ahí tenemos 2 distinciones muy notorias en relación con lo que el sistema dispensacional moderado no considera. Para el sistema dispensacional moderado, reino de Dios es equivalente ¿a qué? Al reino de los cielos. Ahora, yo no voy a entrar, como os imagináis, sería volvernos locos hoy, y sería abrir otra semana de estudio, por lo menos, para hablar del reino. Quiero deciros que Dios es rey o no. ¿Ahora o antes? Siempre. Luego, ¿Dios tuvo reino siempre en la tierra? Sí.
No hay duda alguna que hay en la tierra a lo largo de todas las edades un núcleo de personas que reconocen que Dios es Rey y se llaman de su nombre. Y comienza esta línea con Set, la descendencia de Set. Luego sigue progresando y por fin Dios escoge un hombre y establece de él un pueblo para que sea un pueblo sacerdotal, un reino de sacerdotes. De manera que esta nación en ministerio de reconocimiento adora, sirve, obedece y proclama a Dios entre las gentes. Es una manifestación ¿de qué? Del reino de Dios en el pasado. No hay duda que Dios, cumpliendo parcialmente promesas hechas a Abraham, entregó a ese pueblo parte de la tierra prometida. Porque lo que Dios prometió a Abraham nunca fue ocupado, nunca lo tuvo Israel, ni en tiempos de David y Salomón. Hay más extensión del reino que Israel no tuvo nunca. Luego, el pacto y la promesa sobre territorio no ha tenido todavía ¿qué? Cumplimiento. Dios no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios son en él sí y en él amén. Por tanto, ¿tendrá que tener cumplimiento eso? Sin duda alguna lo tendrá que tener. Ahora, sigamos un momento. Cuando tú estudias la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos y distingues dos aspectos diferentes, tienes que establecer por lo menos algunas cosas. Primero, universalidad y limitación. El reino de Dios para estos es universal, el reino de los cielos es mesiánico y tiene que ver con el reino de Dios en la tierra, no para todos. El acceso al reino de Dios es solamente por el nuevo nacimiento. El acceso al reino de los cielos es mediante la profesión de fe, de modo que en ese reino puede haber algunos que no han creído. Esto es muy difícil porque Cristo dijo a Nicodemo que si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Luego dicen ellos que hay cosas comunes en el reino. Por ejemplo, el reino de los cielos es la esfera terrenal del reino de Dios y tienen cosas en común. Hay dos formas, dicen ellos, diferentes de manifestarse. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas. El reino de los cielos ha de manifestarse glorioso en este mundo. En una palabra, se hacen una serie de distinciones para decir que el reino de los cielos tiene que ver solo con el milenio y el mundo, y el reino de Dios es una esfera mucho más amplia que nos comprende también a nosotros. Hay unas dificultades. Primero, reino en proximidad. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Luego, la hermenéutica dispensacional extrema afirma que el reino de los cielos se acercó a la tierra en la presencia del rey y no se pudo establecer. ¿Por qué? Porque fue rechazado. Reino en misterio, dicen ellos. Mateo capítulo 13, las parábolas del reino. Dice que el reino de los cielos, notad eso. Como quiera que esas parábolas utilizan en todo el Evangelio de Mateo el mismo término, reino de los cielos, ellos dicen que el reino de los cielos en la dispensación actual es simplemente la esfera de la profesión cristiana. Y finalmente ellos hablan del reino milenial como la única manifestación del reino de los cielos en la tierra. Bueno, yo reconozco, no cabe duda, que hay aspectos distintos, hay que hacer distinciones en cuanto al reino, pero mi convicción personal a la luz de la Biblia es que los títulos reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos. Mateo utiliza reino de los cielos en su evangelio porque era el calificativo habitual que los judíos daban al reinado mesiánico. Ahora, es evidente que en las parábolas que relatan los evangelistas en los sinópticos, en uno se habla de reino de Dios y la misma parábola en otro se habla de reino de los cielos. Bueno, Dios ha reinado y ha tenido reino siempre. Vuelvo a repetiros que la manifestación del reino de los cielos en el tiempo presente se concreta en la Iglesia. Habiendo sido liberados del poder de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Esto va a traer una consecuencia vital. ¿Cuál es el sermón de la ética del reino? ¿En dónde está? Mateo capítulo 5, 6 y 7.
Los dispensacionalistas extremos dicen que ese sermón del monte no tiene nada que ver con la Iglesia. Es simplemente la ética del reino futuro milenial. Pero como quiera que a ese reino futuro milenial solo van a entrar los salvos. ¿Yo soy salvo o no? ¿Estoy en el reino? Luego la ética del futuro tiene que ser también la ética del presente. Y ese sermón del monte tiene aplicación vital para la Iglesia en el tiempo presente. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estudiemos eso de esa manera y sepamos que el reino ha tenido expresión en el pasado, tiene expresión en el presente, la tendrá en el futuro, en el reino milenial, y finalmente será una manifestación definitiva y eterna del reino de Dios cuando Cristo, en la creación de cielos nuevos y tierra nueva, reduzca todo al control del Padre y sujete todas las cosas a la voluntad de Dios. Al estar en ese reino futuro, al no haber en ese reino futuro la presencia del pecado, todas las naciones, tanto las que habiten en la tierra nueva como los creyentes salvos por gracia, en una dimensión de relativa mayor, digamos así, vinculación o acercamiento a Dios por medio de Jesucristo, todos, absolutamente todos, tendremos como distintivo personal el deseo y la realidad de hacer posible la obediencia absoluta a Dios. En el tiempo presente, ¿el pecado está todavía contaminando la creación de Dios? ¿Habrá pecado en la nueva creación? No. El lugar para los pecadores perdidos y los ángeles caídos se llama el lago de fuego, a donde ese apartado, digamos así, en donde estarán los perdidos eternamente, será inaugurado con dos hombres. ¿Quiénes? Satanás y sus ángeles. No son hombres. El anticristo y el falso profeta. Dos hombres que por ser seguidores y adoradores de Satanás les corresponde el privilegio terrible de ocupar el sitio reservado para Satanás y sus ángeles. Y en esa nueva creación eterna de Dios, el Mesías glorioso y resucitado será eternamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, a estudiar, por favor, el tema del reino, ¿eh? Y no se pelee nadie si encuentra otro que le dice, no, es que el reino, no nos peleemos por doctrinas generales. Un paréntesis. La doctrina fundamental es que Jesús viene y es Rey. ¿Lo creéis o no? Muy bien. Ahora, cuando Él va a venir, eso ya es una doctrina general. Hay personas que creen que Jesús va a venir a buscar primeramente a su iglesia antes de venir en su segunda venida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú lo crees también o no? A ver, ¿cuántos creen que Cristo va a venir antes de la tribulación? Mayoritariamente, pero me sorprende que hay algunos. ¿Qué pasa? Entonces hay un grupo de personas esta noche que, como en las encuestas, no saben, no contestan. Yo creo, lo creo yo, que Jesús va a venir en cualquier momento. Hay muchos cristianos que están absortos buscando señales. Y va a venir el Señor y los va a encontrar buscando señales. Porque las señales no son para la iglesia. Las señales son para Israel, que anticipan el tiempo de la tribulación. De manera que cuando yo tengo en casa, soy curioso de eso, ya esos libros, si llega alguno, como ocupan espacio y no me interesan, los remito a otras personas. Pero anoto el título y el contenido. El anticristo, desde Hitler acá, ha tenido cientos de candidatos. El último anticristo de un libro reciente era Arafat. Y ahora está muerto. Y se han llevado un disgusto. El autor de ese libro seguro que no duerme en 3 días, porque su propuesta no funcionó. Pero la mayor, esto que os digo es verdad. La mayor, ¿cómo diría yo?, especulación posible es que tengo en casa un artículo en donde alguien propone, ¿sabéis a quién como anticristo? Osama Bin Laden. Bueno, yo no lo sabía, pero no me extrañaría. No, a un norteamericano que se llama, no Bush, no, Bill Gates, el propietario y fundador de Microsoft. Debe ser que como ese programa nos destroza todas las computadoras, lo señalamos como el anticristo, porque nos trae locos.
De la misma manera, hay cientos de personas investigando asuntos como el 666, ¿verdad? ¿Sí o no? Y se exprimen la cabeza para descubrir lo que aparentemente debe ser bastante fácil. Porque la Biblia dice que en esto hay sabiduría, y el que tenga sabiduría, entienda. Es muy probable, que cuando Juan dictó o escribió el Apocalipsis, escribió 666 en números, no en letras. Los copistas posteriores llegaron ahí, y si todo está escrito en letras, lo lógico es que continuemos escribiendo también en letras. Pero Juan probablemente no quiso escribir 666, sino que escribió 666. Un hebreo, el superlativo hebreo absoluto, consiste en repetir 3 veces la misma palabra. De modo que cuando se habla de santísimo, ¿qué se dice? Santo, santo, santo. Por eso nosotros decimos el 3 veces santo. Santo es infinitamente santo. Es un superlativo. De modo que si Juan escribió 666, ¿y 6 qué número es? Número del hombre. 666, ¿qué sería? Hombre, hombre, hombre. Ese es el propósito de Satanás para ese tiempo. Colocar un hombre, ¿en dónde? En el trono de Dios, y hacerlo pasar como Dios y que el mundo le adore. De manera que lo que está dándonos ahí la panorámica es que lo que va a preceder al reino de Dios en la tierra será un humanismo tan desbordante que el hombre será hombre, hombre, hombre. Y al final de ese tiempo, ese reino usurpado o pretendido usurpar por Satanás, colocando allí a un hombre, proclama Satanás que ese reino será un reino de paz, ¿o no? Sí. Él dice que las naciones, después del acuerdo que el anticristo firme con Israel, saldrán a gritar por las calles: paz, paz, paz. Y cuando ellos digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque es un falso reino de Dios, regentado por un falso Mesías. Ahora, ese tiempo de ese reino será un tiempo en el que el Rey de Reyes va a conmocionar la tierra y enviará juicio para probar a todas las naciones. Ahora llegamos a la panorámica de introducción al reino de los cielos en la tierra mediante el tiempo milenial. Los 7 años que anteceden al milenio son años de contiendas, de guerras, de dificultades, de hambres, de pestes, en donde miles y miles y miles y miles de personas mueren. Y al final de los tiempos, Satanás va a agrupar a todos los ejércitos de la tierra, especialmente de los 2 únicos bloques político-militares que van a quedar en aquel tiempo, que es el reino occidental representado por el anticristo y el reino oriental, los reyes de Oriente. Se van a unir en un solo grupo para luchar, no entre ellos, sino ¿contra quién? Contra el rey. El problema nuestro, dirá ese mensajero de Satanás entonces, no es entre nosotros. Es que ese que está arriba quiere ocupar el reino. Echémoslo fuera. ¿No se cumple acaso el Salmo? Los príncipes de la tierra dicen: echemos de nosotros sus coyundas. Y claro, qué gran problema para Dios, ¿verdad? El Señor, dice el Salmo, cuando yo pienso en el versículo, siempre se me ocurre pensar en esto. Yo no sé, supongo que aquí también ocurre. En Galicia, en verano, vas al campo y encuentras normalmente hormigas. Las hormigas se conocen rápidamente porque como son tantos miles de patas pasando, hacen un caminito. Imagínate, por favor, que tú llegas a un camino de hormigas y que pudiese una hormiga dialogar contigo solo. Estoy pensando que lo pienses, ¿no? Y de pronto la hormiga, jefe de ese grupo de hormigas, se enfrenta a ti y te dice: un momento, esto es mío, por aquí usted no pasa. Y tú te pones a temblar. Y lo que tú haces es decirle: ¡zas! Fuera. Han desaparecido las hormigas. El hombre está diciendo al rey: ¡tú no! Y el que habita en los cielos, ¿qué dice? Qué preocupación, ¿verdad? De pronto el soberano irrumpe en la historia de la humanidad para establecer ¿qué cosa? El reino. Ahora mirad, esto que va a ocurrir al final del tiempo, en donde Dios cumplirá las promesas a Israel, los discípulos pensaban que iba a ocurrir ¿cuándo?
en aquel tiempo. Y cuando Él los va caminando para ascender a los cielos, los malos alumnos de Cristo le dicen a Jesús, ¿qué cosa? ¿Restaurarás el reino a Israel cuándo? Ahora. Si yo fuese el Señor. Lo único que el Señor dijo, bueno, se acabó el problema. No os corresponde a vosotros saber esto. Lo que tenéis que hacer es ir y predicar el Evangelio. Pero el reino viene. Y el rey va a venir. Y ese rey se manifestará con el nombre admirable, que es el sobre todo nombre, admirable en cuanto a salvación para nosotros. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremendo para los que no lo reciban como Señor y Salvador. Y la sujeción universal se manifiesta en el texto bíblico que dice que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, la sujeción universal al Rey va a ser un hecho. Los que están en los cielos, querubines y serafines, ángeles y arcángeles, y los millones de salvos en la presencia de Dios. Los que están sobre la tierra, los hombres que viven en el planeta Tierra, tanto en el reino milenial como en el nuevo reino, salvos. Y los que están debajo de la tierra, símbolo de aquellos que han muerto sin Dios y sin esperanza. Es muy interesante eso, porque en el simbolismo de poner debajo de la tierra significa que esa persona ha dejado de estar, de verse, de existir. No tiene ningún tipo de existencia porque está eternamente muerto en sus delitos y pecados. Ahora, la confesión universal será esta: toda lengua confesará que Jesús es Jesucristo, es el Señor. ¿Y todo esto para qué? Para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, permitidme una sencilla y brevísima aplicación de todo cuanto hemos visto sobre la resurrección. Primero, la resurrección de Cristo es la base de salvación. Yo tengo que glorificar a Dios porque gracias a esa resurrección, esta noche tengo perdón de pecados y vida eterna. Porque solo puede haber vida en aquel que es vida y esperanza. Y solo hay vida en comunicación, en unión vital con Cristo. Por tanto, glorifico a Dios porque en razón de su resurrección tengo la certeza de vida y la seguridad de salvación. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque yo no espero cosas, mi esperanza no descansa en la Jerusalén celestial, porque la Biblia dice que Cristo es en vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Porque Él resucitó, tengo esperanza. La muerte es simplemente un tránsito admirable para entrar a la presencia de Dios y vivir para siempre con Jesús. La resurrección de Cristo es seguridad de salvación, porque el pecador que cree no es colocado cerca de Jesús, es puesto en Cristo. Porque la resurrección de Cristo identifica al creyente con una nueva vida y nos hace mirar al cielo en lugar de mirar a la tierra. Porque ese mandamiento, todo aquel que ha resucitado pone la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque muerto está a las cosas de la tierra y su vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Luego vuelvo a deciros algo que es importante y es vital. Cristianismo es solo comunión con Cristo. No es imposición que dejes de mirar las cosas terrenales para amarlas. Es simplemente relación con tu vida, que es una vida celestial. Por tanto, las cosas celestiales son las que adquieren importancia para ti. No tienes que estar mirando a cosas temporales, tienes que estar mirando a las cosas celestiales. Y finalmente, Jesús no solo es ejemplo, es razón de vida. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo que es principio de vida, esperanza de vida y razón de vida. No puedo vivir la vida cristiana si no reconozco que además de ser Señor Jesús en mí, es el que me conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo puedo ser muy religioso, no seré así cristiano.
Puedo ser muy ortodoxo, no soy cristiano por eso. La vinculación del cristiano no está con la doctrina, sino con el Señor de la doctrina. El que me da vida, aliento y esperanza, y de quien Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Pido al Señor que estas sencillísimas reflexiones, porque no hemos estudiado, este conversar con vosotros durante estas 5 noches, hayan servido solamente para una cosa: para proclamar juntos: Jesús es el Señor. Y todo esto para la gloria de Dios. Hermanos míos, que el Espíritu Santo de Dios haga visible en vuestras vidas a Jesús. Su poder transformador comunique el poder del resucitado. Las congregaciones de salvos en este lugar sean llevados siempre en triunfo. ¿En quién? En el resucitado, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria.